A ver si ya me dejó. Porque es que a veces cuando los graban ustedes, chicos, a mí después no me deja subirla, descargarla y subirla. ¿Listos? Entonces quedábamos ahí, ¿no? Simplemente para decir que existía una reflexión de esos procedimientos de emergencia y que esa reflexión nos ayudaba a pensar que existen unas rutas que van hacia un lado y que al hacer trazabilidad de esas rutas, o sea, ir hacia atrás, en este caso de la representación física de alguna situación psicológica, entonces vamos de lo físico para tratar de encontrar la mitigación de una serie de síntomas y una serie de situaciones que son psicológicas. ¿Listos? Entonces pasamos rápidamente así, voy a decir por la relajación muscular, ¿sí? Para decir que es una actividad que consideramos particularmente una técnica. O sea que es posible que la relajación muscular usted la haya visto como parte de una técnica. Y usualmente se ve la relajación muscular como parte de la desensibilización sistemática. Pero la relajación muscular es una técnica por sí sola, ¿sí? Que nos permite, por decirlo de esa manera, realizar la desactivación fisiológica de un paciente cuando los síntomas que están asociados a su situación psicológica se expresan en forma física y usualmente pues ocasionan algún grado de desadaptación. Es decir, por ejemplo, que si la ansiedad, que es típicamente para lo que se usa en la sensibilización sistemática, me ocasiona problemas para hablar en público y pues yo soy el profesor, ¿eso será desadaptativo? Pues, claro, ¿cierto? Si de pronto tengo una serie de problemas para realizar ese tipo de comunicación en público, pero yo soy por allá auxiliar de cartera, estoy pensando en una auxiliar de cartera que conocí debajo de una escalera por allá metida en un cajón y que nadie habla con ella y ella no debe hablar con nadie, casi que hace parte de sus competencias laborales. Ella no cuente cuánto recogió la empresa, ni cuánta plata está gastando, ni etcétera, ¿cierto? Siempre que no sea así, entonces usted va a pensar que esta situación le es desadaptativa o no. Entonces, desde ese punto de vista, esa relajación lo que va a ir a hacer es a desactivar esa serie de sintomatologías o de rasgos físicos que afectan el desempeño de la persona en la realización de una tarea en particular. Entonces, si a mí lo que me pasa es que me sudan las manos, que se entraban las palabras, que sufro taquicardia, hipertensión, sudoración, y eso hace que el nerviosismo me suba y se me olvida lo que tengo que decir, etcétera. Entonces, pues claro que es desadaptativo para mí y tengo que buscar una forma de desactivar toda esa serie de síntomas que en este caso son físicos y fisiológicos y que me están afectando el desempeño. ¿Listos? Entonces ahí es cuando yo digo, wow, la relajación muscular es una técnica completa que me permite a mí hacer la desactivación de la persona, esas reacciones físicas y fisiológicas que le están impidiendo desempeñarse adecuadamente en una situación. Y hasta ahí ya podríamos decir que tenemos entonces la primera técnica relacionada con el modelo. Bueno, sería la segunda, pensando que la atención en crisis, como la vimos, digamos, en sus pasos, sea la primera. ¿Mm? Entonces, claro, tenemos la segunda técnica entonces para decir que la desactivación muscular me sirve cuando una persona llega con algún grado de tensión muscular, por ejemplo, o con algún grado de activación física o fisiológica, y eso hace parte de su motivo de consulta. El semestre pasado, bueno, en todos los semestres realmente, nosotros recibimos pacientes que nos envían de bienestar. De tal suerte que cuando llegan de bienestar, pues en muchas ocasiones estas personas van a referir con condiciones o situaciones como que no pueden presentar un parcial o no pueden hacer una exposición. No sé si a ustedes les tocó, por ejemplo, los escenarios de jurídica con la profe Anica, entonces que algunos decían, no, me pongo nervioso, entonces uno identifica que la persona sí sabe, ¿cierto? Pero que la reacción exagerada le impide desempeñarse adecuadamente. Entonces, mire que aplicando solamente el proceso de relajación muscular, ya podemos enseñarle al paciente cómo, digamos, hacer un control sobre ese tipo de reacciones. ¿Listos? Ahora bien, con lo que acabo de decir, es esencial esto, que usted lo practique con él, pero es más importante que le enseñe, porque el propósito no es que el paciente dependa de usted para relajarse, ¿cierto? Sino que aprenda a hacerlo en el momento en que lo necesita, en forma previa o durante el proceso, digamos, que le causa el malestar o la ansiedad. Con respecto al procedimiento, que es algo que nos ocupa o que les ocupa casi siempre, pues podemos decir algo así como que simplemente sentar al paciente en una posición que esté cómoda, se le explica, y esto es un punto
digamos que para mí muy importante, chicos, y es que el modelo, digamos, no necesariamente concibe archivos ocultos para el tratamiento con el paciente, sino que, digamos que uno de los principios es que dialogar con el paciente y contarle a qué es lo que usted le va a someter, cuál es el propósito, cuál es el objetivo de esa situación que usted va a realizar con él, hace parte del enganche terapéutico, no es como que lo échese, úntese este jabón y yo sé por qué se lo digo, que eso es así, usted écheselo tranquilo, que yo sé por qué se lo digo, no, sino que le explicamos qué es lo que vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de hacer una relajación, vamos a, a quitar un poco la mente, te voy a enseñar cómo lo puedes hacer, esta práctica la puedes llevar a cabo antes del parcial o durante el proceso, en fin, lo puedes hacer en el transporte, de que no esté manejando, etcétera. ¿Listos? Para que la persona sepa y no que simplemente usted lo ponga a respirar y pues él no sabe para qué o qué fin tiene esto. ¿Listos? Moldear o modelar la conducta siempre es deseable. El concepto de modelamiento y moldeamiento, usted lo debe tener más o menos claro. Si no lo tiene claro, porque tenemos personas de muchos enfoques, pues usted me dice, porque yo en este momento no lo estoy viendo la pantalla. ¿Listos? Bien. Se supone que acompaña la técnica una forma relajada para hablar. O sea, la forma en que yo estoy hablando no es correcta para suscitar el proceso de relajación, porque lo estoy haciendo en forma muy rápida. Entonces, si lo que quiero que la persona es que alcance un estado de relajación y yo lo hago a velocidad, pues no acompaña el objetivo del procedimiento, que es hablar despacio. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a respirar, toma aire. Contemos 5 segundos mientras inhalas. 2, 3, 4, 5. Vamos a sostener. ¿Ok? O sea que esta forma relajada de hablar o pausada acompaña el objetivo. Si yo lo que le estoy tratando de transmitir es que inhale profunda y lentamente, pues entonces le voy a decir respira rápido. No, ¿cierto? Sino que le voy a decir toma aire, espacio, cuenta, hasta 3. Bueno, usualmente, y si la persona no tiene el hábito, o si viene, digamos, a tu consultorio después de correr, pues va a estar así. Entonces no le va a alcanzar a contar hasta 5. Entonces usted tiene que valorar esas cosas y de pronto en la medida que va avanzando la terapia, pues el conteo es muy importante también para el modelo, ¿sí? Que usted vaya chequeando que la persona va avanzando. Entonces, al principio solamente podía inhalar contando hasta 3 y ya luego lo logra contando hasta 8. Ok, tomaste mucho aire y lo vamos a mantener tanto tiempo. Ok, en fin, eso hace parte de la técnica y les estoy dando, digamos, ciertos adicionales que de pronto usted no sabía o ya lo sabía y están por ahí. ¿Listos? Bien, si hay lesiones musculares, siempre hay que indagar, porque como vamos a contraer y relajar, no vamos a producir en la contracción algún problema muscular mayor, entonces siempre indagar. Esto será uno de los principios, que además es un principio biológico, ¿cierto? Y que hace parte de la preparación, y ya vamos a ver por ahí también qué autor habló acerca de la preparación, o sea, saber que la persona sí está en capacidad de recibir la técnica que tú le vas a aplicar. ¿Listos? Bien, pues que la persona tenga una ropa cómoda para poderlo hacer y arranca a partir de la respiración. Aquí habíamos dicho que lo ideal es que la relajación se haga en forma cefalocaudal y proximodistal, ¿sí? Aunque encontramos muchas variaciones. ¿Sí? ¿Se acuerda de cefalocaudal, que era de la cabeza a los pies o al caudo, ¿cierto? Es la forma en que nos desarrollamos, se desarrolla el sistema nervioso y salimos de ahí para allá. Y próximo distal, digamos que del centro hacia afuera, de la columna vertebral, del sistema nervioso central hacia afuera. ¿Sí? Pero encontramos muchas variaciones de esa técnica que digamos que son igualmente útiles para decirlo de esa manera. ¿Listos? Esta relajación que aparece acá, pues lo que invita es a tener como un primer ciclo de tensión y relajación, sobre todo en lo que tiene que ver con los miembros, con las extremidades más largas, ¿cierto? O más amplias, y luego empieza el ciclo un poco más pormenorizado. ¿Mm? Ese ciclo pormenorizado, pues es el que aparece acá, usted tal vez ya lo haya practicado o lo ha escuchado, como es el escenario en que usted pone en práctica esto. ¿Mm? Entonces es importante que usted, digamos, analice un poco más y no pase la técnica tan por alto, así a usted le parezca que es muy simple, pero no pase cosas por alto, como por ejemplo revisar que la persona tenga una lesión lumbar o cervical antes de usted decirle que se estire o que contraiga, ¿sí? Y que luego pueda ocasionar una lesión, ¿bien? Entonces,
En la forma en que aparece esta relajación, pues simplemente está hablando de las manos, ¿sí? De los bíceps, contraer y relajar, bueno, si tuviera, ¿sí? De los tríceps, de los hombros, ¿m? Del cuello hacia adelante o hacia los lados, ¿cierto? Depende como usted vea, vuelve y juega el tema de la persona. De la boca, que se puede abrir, se puede cerrar, se puede apretar de diferentes formas. Hay personas que se les dificulta, por ejemplo, cuando hay problemas de la articulación de palabras, pues habría que ver. Usted acompaña, con algunas personas hemos hablado de eso, cuando hace el acompañamiento de alguna rehabilitación miofuncional o lo que sea, que está trabajando con la fono. Entonces, trabajar estos aspectos que están relacionados con cada uno de los elementos, por decirlo así, o los miembros del cuerpo, pues es importante. La lengua cuando extiende o cuando presiona el paladar hacia arriba, los ojos apretados o abiertos, la respiración muy profunda, sostenida, la espalda arqueada hacia atrás, la parte media de los glúteos, los muslos, el estómago, pensarlo, ¿sí? Y relajarlo, las pantorrillas y los pies, poniéndolos hacia atrás, luego poniéndolos hacia adelante, relajándolos, ¿listos? Lo mismo con los dedos, esposa, ¿listos? Los dedos, en fin, ¿listos? Mira que acá tenemos alguna anotación que no deja de ser importante y es que sobre todo al principio la duración del proceso de relajación completo es aproximadamente de 40 minutos. ¿Sí? ¿Y podría reducirse? Claro que sí. Lo que se estima es que en la medida que usted va haciendo el entrenamiento en relajación con el paciente, pues cada vez lo puede ir haciendo más eficiente. Y lo que va a suceder si usted se encuentra con un tipo de paciente que no tiene la experiencia relajándose, porque trabaja muy estresado, lo que sea, tiene muchas responsabilidades, es que en esa primera medida usted enseñando a la persona, pues se va a gastar mucho más tiempo. Cuando la persona ya aprende a tener algunas respuestas de relajación, pues es más simple, porque usted ya le dice, ok, vamos a sentarnos y ella se sienta y se relaja. No sé si usted lo ha visto, pero hay personas que se sientan, pero se sientan en forma tensa o hacia adelante, siempre a la defensiva, etcétera, ¿cierto? Entonces, este tiempo que es importante, ¿por qué es importante? Porque para nosotros en consulta, que tenemos una hora, significa que debemos manejar un ritmo de ese proceso. ¿Sí? Manejar el ritmo de ese proceso es que si yo me demoro 40 minutos relajando a la persona, es posible que si me gasto mucho tiempo de inicio del proceso de la sesión o no calculo cuál es el tiempo que me voy a demorar, al final me haga falta tiempo y yo tenga que cortar de alguna manera ese proceso. ¿Listo? Entonces me sirve para tener conciencia al respecto de la cadencia, del ritmo, ¿sí? Que debe llegar el proceso de relajación. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ah, ok, mire que aquí tenemos las últimas observaciones antes de la desensibilización sistemática. Y es que siempre tengo que chequear pues, cuál es la condición, la situación del paciente, cómo se siente, ¿cierto? Y veo hasta dónde puedo profundizar. Entonces, chequeo si la relajación, si la respiración, por ejemplo, se mantiene agitada y profundizo. Ok, vamos a hacerlo nuevamente. Respira, toma aire, ¿cierto? Lo importante es enseñar paso a paso, llevando a la persona, como dicen, de la manito, para que, digamos, lleve de la mejor forma el proceso. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Hablamos rápidamente de relajación. O ya están todos relajados. María Paula, dudas, preguntas. Profe, sí, tengo una pregunta. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, señora. Por ejemplo, cuando el usuario está pasando por un momento de crisis de desregulación emocional y digamos que no le convence mucho la actividad de relajación muscular, eh, como que de qué manera se podría abordar. ¿Se aplica otra técnica? Sí, ¿Canaliza espacio para que se calme? sí, acuérdate lo que hablamos primero. Digamos que en ese caso, si lo que sucedería o lo que te entiendo es que la persona no está dispuesta a la relajación. Si no está dispuesta a la relajación, la indicación es a que revises, por ejemplo, primeros auxilios psicológicos. Tú mirar la contención, ¿cierto? Mirar ahí cómo hago para con el tema del mantenimiento del paciente durante el proceso.
¿Por qué? Porque lo que tú acabas de describir, pues es una persona que está en crisis o que está en una situación, digamos, alterada, y si esta persona está en una situación alterada, pues entonces pues no se va a relajar, ¿cierto? Entonces aplica más el concepto de la atención en crisis o el primer auxilio psicológico, de hacer contacto, mirar con él el problema, hacer el acompañamiento, todo eso, tanto como sea necesario, ¿sí? Acuérdate que dijimos que esto puede ser un tema de horas o puede ser incluso un tema de días donde lo que aplica, digamos, es el seguimiento. ¿Cómo vamos? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Y para nuestro caso, pues el seguimiento usualmente es a la semana. Nosotros tratamos de hacer un tamizaje inicial para que no nos lleguen casos, digamos, los tan agudos, ¿sí? Y lo podamos manejar en cuestión, digamos, en cuestión del tiempo que tenemos disponible para las sesiones. Pero si lo que me describes es una persona que todavía está irregular, pues la indicación es que tú sigas aplicando las técnicas relacionadas con los primeros auxilios psicológicos antes de pensar en la relajación, ¿no? Porque sí, claro, él tiene ese nivel de activación de esa manera, pues entonces pues, difícilmente lo va a lograr, digamos, por lo menos a la primera no lo va a hacer. Entonces, lo primero que te interesa es por él, por su problema, eso digamos que sería la razón más legítima y lógica, que te intereses por su problema, por su situación, hagas acompañamiento, estés con él, y luego sí ya lo empiezas a introducir en el tema de la terapia. Si hay crisis, entonces no necesariamente tenemos que pensar en eso. Si él no está en la disposición de hacerlo. Usualmente si hay crisis, digamos, los pasos más adelantados que usted puede llevar con una persona al respecto de eso son los relacionados con la respiración. De respire, tome aire, sí, pero mientras le digo que respire y tome aire, ¿cómo así? ¿Qué has pensado en hacer? ¿Qué has intentado? ¿Te acuerdas? Entonces estoy siguiendo algunos pasos de la estructura de esos primeros auxilios psicológicos. No te preocupes, yo estoy acá, pero noto que estás respirando muy rápido. Si te desmayas no vas a lograr nada. Pilas con eso porque eso es un factor. Ese asunto de la, ¿cómo se llama? ¿Qué se hizo, Juan? Se me perdió. Bueno, la oxigenación como extrema, no sé qué, bajo algunas condiciones o la falta de oxígeno puede ocasionar incluso convulsiones o desmayos, ¿no? Entonces, pues hay que, digamos, tener cierto control también sobre ese tipo de situaciones, que no me respire tan rápido la persona, no se me desmaye, no se me maree. Pronto si usted lo ha hecho cuando realiza alguna práctica física durante mucho tiempo, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, entonces siente mareos, náuseas y todo eso es porque, claro, ahí también entonces tenemos una representación física de esa situación. ¿Listos? Entonces, pensar en los primeros auxilios psicológicos tanto como sea necesario. ¿Listo? Y cuando la persona ya está más regulada, mira que el principio es tome asiento, ¿sí? Y respire. Pues si no es capaz de hacerlo, pues difícilmente lo vamos a poder implementar así de primeras. ¿Listos? Camila Oviedo. Listo, profe, gracias. Una pregunta, ese tipo de, pues, digamos, de técnicas se aplican también, digamos, en caso de crisis para niños. Sí, claro que sí. Aunque bueno, digamos que los motivos de las crisis son muy variados, ¿no? Aquí estamos pensando simplemente que se sobrepasa la situación. Mi bebé, que tiene un mesecito, él tiene sus crisis y esas crisis están relacionadas, le decía yo a mi esposa, por ejemplo, con sensaciones de muerte. Esas sensaciones de muerte y ella se asusta. Y, bueno, las sensaciones de muerte son el hambre, el sueño, ¿cierto? El dolor de estómago y pues son sensaciones de muerte porque él no tiene forma de simbolizarlas, no hay símbolos ahí para que él diga, oh, tengo una jaqueca, tengo una cefalea, tengo un dolor de estómago. No, siente que hay un malestar y ese malestar es la muerte, ¿cierto? Entonces, que si eso, por ejemplo, a él le causa una crisis terrible, no poderse dormir y entonces empieza a llorar y no sé qué, y entonces, ¿qué hacen los papás? Pues chiquiarlo, estar con él, cantarle, abrazarlo, no sé qué, hasta que se queda dormido y pare de contar. Entonces, mira que, claro, eso puede suceder en diferentes niveles. Las causas de las crisis, claro, no son las mismas de un bebé de un mes a una persona que tiene sus problemas laborales, personales y etcétera, pero claro, pueden suceder en cualquier momento. Yo, por ejemplo, mi experiencia ha sido usualmente en trabajos con niños en condición de, bueno, con discapacidad, con diversas discapacidades o tipos de discapacidad. Y, por ejemplo, los chicos autistas o los del trastorno del espectro autista que llama ahora el DSM-5,
sufren de muchas crisis de esa naturaleza. No poderse comunicar en forma eficiente, que la gente no entienda lo que siente. Esto ocasiona una serie de problemas impresionantes. Una vez estaba haciendo yo un ejercicio con un chico que lo tenía muy bien regulado, según yo, y pues estuvimos trabajando unos ejercicios de percepción de figuras y sombras, y en alguno de esos momentos pues las figuras se transformaban y se cambiaban de una forma muy rápida, y pues el niño me hizo una crisis ahí terrible y se lanzó a rasguñar a la enfermera, etcétera. Eso suele suceder. Tuvimos también un caso de un chico que era muy agresivo, también estaba diagnosticado como autista, pero él era muy pilo y lo sentábamos en mesa para trabajar y él trabajaba muy bien, muy bien, muy bien, pero llegaba un momento en que se levantaba, mordía, pellizcaba, arañaba. Y yo quiero que me entiendan esto, no es como que usted coge al niño de los brazos y lo inmoviliza y le hace una llave y al piso, no, porque hay una serie de condiciones particulares. Y es que se supone que usted es el profesional, y digo se supone con una mayúscula, subrayado y entre comillas, porque usted pudo haber comido todo el libro que usted quiera sobre autismo, pero ver el autista en la realidad es otra cosa, ¿sí? Y este niño entonces tocaba hacerle contención, lo enrollábamos en una colchonetica, porque se estresaba muchísimo. Entonces, claro, ¿cuál era el rótulo del chico? Agresivo, ¿cierto? O sea, él era agresivo, pero yo notaba que tenía esos cambios, ¿no? Entonces, a veces era muy agresivo y otras veces sentaba, llenaba rompecabezas, era muy bueno para la ejecución manual, pero había momentos en que, ¡pum! ¿Eh? Entonces, claro que si tiene esas etapas, claro que sí. Ahora bien, ahí viene la reflexión. ¿Cuál fue la falla? Imagínense que el niño tenía una, ¿cómo era que se llamaba eso? Creo que era una úlcera en grado no sé qué, ¿cierto? Y claro, pues el niño no se puede comunicar, no le entienden o lo que sea, y cuando el niño se estresaba era porque el dolor para él era terrible, era fatal. Y no nos dimos cuenta sino hasta que un concepto médico vino haciendo lo que pasa es que este niño necesita un medicamento de no sé qué, y ahí no se lo estaban dando, y entonces el niño cada tanto, justamente, pues era que se sentía mal, y no comunicaba esa sensación de otra forma, sino con ese estrés. Pero entonces ya hace parte como del análisis. Entonces, este cuento para decir que hay muchas causas, ¿sí?, de esos desajustes, y digamos que valdría la pena analizar. En ese caso, pues usted por más que quiera relajar a una persona con un dolor físico, es muy difícil, muy difícil. Si usted quiere relajar a una persona que tenga una descomposición de estómago porque le dieron de desayunar frijoles con kumis, ¿cierto? Y en las 11 al niño le están dando otra cosa con gelatina o lo que sea, pues es muy difícil que usted pueda controlar eso. Entonces, siempre en este caso, pues estamos hablando de remitirse primero cuando no es posible regular a la persona, pues a los primeros auxilios psicológicos. Y a partir de esos primeros auxilios psicológicos, pues mirar la manera en que el muchacho o la persona pues ya logra estar regulado para, digamos, estar en disposición de asimilar otra técnica. ¿Listos? Bien, entonces vamos a empezar a entrar, digámoslo así, a el plano de nuestro enfoque, y creo que es muy apropiado hablarlo desde aquí, desde la relación que existe entre el modelo y el proceso de investigación, y es porque usualmente lo veo de esa manera. El psicólogo cognitivo-conductual se considera, además de psicólogo, pues un investigador. Básicamente, pues es una persona curiosa de los fenómenos, en este caso de esos fenómenos psicológicos que están aconteciendo con su paciente, ¿sí? Y por tal motivo, pues se posiciona de alguna forma para hacer el análisis, para hacer ese estudio particular, ¿sí? No sé si ustedes ya están viendo modelos de investigación o diseños de investigación en su penso. Ese es, digamos, mi tema usual, o fue mi tema usual por 7 años, ¿sí? Y por eso logro relacionar las dos cosas de la intervención cognitiva conductual con los escenarios relacionados con los temas de investigación. Para decir, por ejemplo, que en principio tendríamos que pensar en el concepto de paradigma. Y ahorita lo dijimos cuando hablamos de que Angeli, digamos, se mueve en un paradigma un poco diferente, ¿sí? Ese paradigma referido al proceso de intervención o de atención psicológica. Básicamente ese paradigma será el concepto clave que nos ayuda, digamos, a definir lo que nosotros hacemos de lo que otras personas piensan que se debe hacer.
¿Qué es ese paradigma? ¿Quién sabe algo al respecto de lo que es un paradigma? Una creencia, ¿no? Una creencia no, esa es Karen. Me sonó a Karen, pero no estoy seguro. Paradigma es como Sí. una nueva idea, como un nuevo concepto. El paradigma es como un nuevo concepto. Jonathan, Profe, el paradigma. El paradigma es la forma en que vemos al mundo, en cómo la percibimos. Un nuevo paradigma puede ser cualquier evento que lo veamos desde diferente punto de vista, yo creo. bien. Jimena. ¿Qué pasó, Jimena? ¿Ya no quiere hablar? Es que se me demora un poquito en... Profe, no, el paradigma es un modelo, o sea, es algo en el que nosotros nos basamos para seguir. Entonces está pues el paradigma conductual, que es de, digamos, un ejemplo, respuesta... ¿Ves? Ya se me olvidó. Bueno, es Menos una mal está claro. respuesta de condicionamiento clásico, pues. Eso es un Esa paradigma. respuesta a Un esa modelo a cosa. seguir. Sí, bien. Estímulo-respuesta. Eso era lo que... Bien. Ok, sí, entonces recuerde que esto es igualmente válido para investigación, propiamente dicho, y para psicología. Y entonces no nos podemos perder de vista, digamos, este asunto. Y es que una cosa es cuando usted le preguntan el paradigma de investigación, y lo traigo a colación, chicos, porque lo he visto, digamos que he hecho asesoría y he hecho revisión de tesis de niveles de maestría, donde existe una confusión al respecto, ¿sí? Entonces algunos les preguntan sobre el paradigma en investigación, y me mencionan cosas como las que dijo Jimena. Entonces, sí, conductual, cognitivo, sistémico, sí, pero está hablando de investigación. Ese también es un paradigma, lo que dijo Jimena, pero digamos el paradigma en psicología, ya lo vamos a mirar, para decir que, claro, tienen razón. Entonces, el paradigma es una estructura de conocimientos que son válidos, ¿sí?, en cierto tiempo y que nos sirven para explicar, para entender, para comprender los fenómenos alrededor nuestro, los fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? De tal suerte que, por ejemplo, y lo hablábamos con algunos chicos cuando teníamos la oportunidad de hablar sobre esa metodología de investigación, de lo interesante que es hablar de terraplanismo, ¿sí? De si la Tierra es plana. ¿Cómo es posible que hablemos de si la Tierra es plana? El terraplanismo es un asunto actual, antiguo, ¿cierto? Y damos por hecho que la Tierra es redonda, ¿sí o no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es hablar de dos formas particulares de entender la realidad y la naturaleza. Entonces, la persona que, digamos, entiende el terraglobismo, por decirlo así, pues tiene algunos puntos, algunas evidencias a favor del terraglobismo, por decirlo así. Pero, que era lo interesante, el terraplanista formula una serie de evidencias y percibe la naturaleza de esa manera, entonces que la luna no está tan lejos, sino que yo la veo cerca, en fin, ¿cierto? Es una estructura de conocimientos que nos sirven para interpretar el mundo, digamos que con cierta regularidad durante un tiempo particular. Entonces, sobre eso tenemos ejemplos como el heliocentrismo, que si hay un ideal de hombre o un ideal de mujer, un paradigma de vida sana, ¿sí? Entonces, que si el hombre ideal es musculoso o es intelectual o es andrógino, ¿sí? Todo eso hemos estado, digamos, pasando durante mucho tiempo nosotros al respecto de esas diferencias. Que si estamos en otro país o en Europa, entonces el peso es fundamental, o la figura, etcétera. Son formas diferentes de interpretar la vida, pero particularmente ese paradigma como esa estructura de conocimientos, ¿sí?, que nos sirven para interpretar los fenómenos, conocer los fenómenos alrededor de nuestro mundo, pues digamos que nos otorgan una visión particular de la manera en que se construye conocimiento. Ya, entonces ya aterrizo esas estructuras de conocimiento para decir, claro, existen unos paradigmas, ¿sí?, aplicados a la investigación, que es básicamente la forma en que se produce conocimiento. Y esos paradigmas se han ido modificando, pero entonces, ¿qué es lo interesante, chicos? Esa modificación no sucede al margen de la ciencia o de la filosofía, sino que transcurren en forma paralela. Entonces, cuando existe una variación en esos paradigmas, en esas formas de ver la vida, en esas formas de filosofía nuevas,
también existe una transformación consecuente en las formas de aplicar ciencia o de entender de qué se trata la ciencia. Y en este caso es importante y relevante pensar en ese tipo de situaciones, ya que se supone que el modelo cognitivo-conductual tiene por lo menos una mayor cercanía que otros modelos al asunto de la ciencia. ¿Listos? Entonces ustedes ya habían visto a este señor por ahí, para de pronto, si no lo ha leído, para que lo lea, ese librito de las posibilidades del conocimiento, que básicamente dice, existen dos grandes categorías de conocimiento, de posibilidad de conocimiento, que son el dogmatismo, que no tiene problema de conocimiento, no necesita comprobar nada, necesita solamente que usted crea en algo, fe, en forma dogmática, y eso que usted cree, pues es la realidad para usted, y ahí pues se acuña el tema de Dios, de la fe, y de una serie de cosas sobre las que usted no necesita una comprobación, sino que usted cree, pare de contar, y ahí usted funciona, ¿sí? Por ejemplo, como durante muchos años yo pensé que el gusano de la guayaba crecía con la guayaba. No tenía otra forma de entenderlo, y alguien estaba comiendo una guayaba con los gusanos acá, y yo le dije, don Armando, ¿tiene gusanos la guayaba? Entonces dijo, sí, los gusanos de la guayaba son de la guayaba. Hace muchos años, retrocediendo el cassette. Entonces yo siempre pensé que eso era así, o sea, que el gusano de la guayaba viene con la guayaba y paré de contar. Hasta que alguien por ahí me dijo, pues no tiene lógica, ¿cierto? Porque el árbol no da animales, o sea, el árbol de guayabas no da gusanos, da guayabas, ¿cierto? Entonces el gusano seguramente es la larva de algún insecto que infectó la guayaba, ¿sí? Y por más pequeñito que se vea el agujero, no nació ahí, ¿sí? Alguien lo inyectó y eso es otra cosa. Pero por mucho tiempo yo pensé que la guayaba venía con gusano incluido, ¿sí? Por ejemplo. De tal suerte que hay un marco de referencia particular que usted, por ejemplo, puede no necesitar comprobación para creer que eso es así. Como, por ejemplo, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pues eso está en su corazón, eso es así. Aunque lo más probable es que el hombre haya hecho a Dios a su imagen y semejanza. Esto, digamos, por el lado de la comprobación sería más fácil de entender. Pero bien, o sea que existe ese grupo de conocimientos dogmáticos y existe otro grupo de conocimientos que, digamos que serían más cercanos al escepticismo, que son el subjetivismo, el relativismo y el pragmatismo. El subjetivismo, el hombre es la medida de todas las cosas, todo es subjetivo, cómo lo percibe, etc. El relativismo que dirá, pues las percepciones son relativas al tiempo y el espacio donde ocurren los fenómenos, etc. Y el pragmatismo, pues, encontrará una razón práctica para las cosas, una orientación particular sobre la que montaron la pirámide de necesidades de Maslow, ¿se acuerdan? Que dice que la gente se orienta en forma práctica a la consecución de su autorrealización. Bien, hasta ahí, bien. Entonces, dogmatismo por un lado, subjetivismo, relativismo y practicismo por otro. ¿Ven cómo nos vamos montando nosotros ahí? Entonces, este hombre, que es René Descartes, digo, pensó en que ese escepticismo, o sea, no creer en forma dogmática de las cosas, era importante aplicarlo a los métodos como se produce el conocimiento. Yo dudo de cómo usted está produciendo conocimiento sobre esa persona. Yo dudo de cómo usted está produciendo ese conocimiento de decir que existe un inconsciente. ¿Cómo hace para llegar allá? No, hay tres mecanismos que describe el psicoanálisis para acceder al inconsciente, que son los sueños, los lapsus y los actos fallidos, ¿cierto? Entonces yo dudo, ¿será que el sueño sí realmente describe alguna vida inconsciente? En fin, soy escéptico al respecto del método que se utiliza. Entonces aparece con este René Descartes ese escepticismo metodológico y luego aparece el método de la ciencia, ustedes ya lo saben, lo aplicamos nosotros en el modelo cognitivo-conductual, pero Kant dirá, no me importa si es subjetivismo, relativismo y pragmatismo, todo eso en esencia es simplemente escepticismo. Y para curarme entre el escepticismo y el dogmatismo y no meterme ni en uno ni en otro, voy a decir que lo que hay que aplicar es una crítica al respecto de cómo se produce el conocimiento. Una reflexión al respecto de cómo es que estamos alcanzando las conclusiones, y por eso a este señor se le atribuye, digamos, la aplicación del criticismo, ¿sí? Bien, o sea, ser crítico al respecto de las formas que se propone o que se produce el conocimiento. Pero mire que la filosofía también sigue avanzando al respecto, y entonces este señor Bertrand Russell dirá que
tanto la filosofía como la ciencia deberían ocuparse por comprender la realidad y no solamente con hacer predicciones. Y ahí entonces ya está haciendo una crítica por allí a el llamado positivismo. Y ahí estamos montados nosotros todavía. Ya vamos a ver cómo es que estamos montados nosotros en ese positivismo. No solamente hacer predicciones, sino comprender la realidad. Bien, este señor pues básicamente es el que le da, digamos, piso a, este es Dilthey, este es el que le da piso a, le da piso, bueno, le otorga las bases para pensar que existe la posibilidad de aplicar mecanismos a las ciencias humanas que no son el método científico. Dice, no podemos tratar de utilizar el mismo método de la ciencia para la comprensión humana. Entonces, él plantea una forma de hacer, de comprender las realidades humanas a través de los textos, ¿cierto? Este señor, entonces, pensarán algunos que es precursor de la llamada hermenéutica, o sea, que hace una interpretación sobre lo que está sucediendo. Y entonces eso ya es diferente epistemológicamente a lo que habíamos visto antes. Bien, este señor que ustedes lo conocen, que es Popper, ¿sí? Plantea entonces, dice, pues no es posible decir que una teoría pues es infalible, que se puede confirmar en todos los casos. Lo que sí es posible es encontrar los errores o las fallas, por ejemplo, cuando usted trata de aplicar un proceso de condicionamiento y se da cuenta que en algo no funciona, ¿sí? Se da cuenta que para alguien no funciona, ¿sí? De tal suerte que no es posible siempre confirmar las cosas en manera definitiva en las ciencias, pero lo que sí es posible es encontrar los errores, a lo que él describió como falsearla, falsear la teoría, encontrar dónde están las fallas. Y aquí uno de los que, digamos, algunos conductuales más rigurosos, pues dirán, aquí este es uno de los que propone una de las cuestiones por las cuales algunos piensan que el conductismo quedó de lado, y es el asunto de las revoluciones científicas que propone Kuhn. Entonces, este señor piensa que esa estructura de conocimientos de que estamos hablando ahorita, del paradigma Jonathan, Jimena y su combo, estamos hablando de que existe una estructura de conocimientos que son suficientes para explicar los fenómenos de la realidad, pero que en algún punto dejan de ser suficientes, ¿cierto? Esa manera en que la estructura de conocimientos explican con suficiencia los fenómenos de la realidad, él dice, se llama ciencia normal. Y cuando se necesita transformar eso que es la ciencia normal, porque ya no explica con suficiencia la realidad, entonces aparece una revolución. Y aparece entonces la ciencia revolucionaria que viene a corregir los errores de lo anterior y viene, digamos, a plantear otra estructura nueva de conocimientos. Y ahí entonces es donde algunos pensarán, por ejemplo, que el conductismo quedó atrás. Basado en el planteamiento de Kuhn, al pensar, claro, pues el conductismo era una estructura, como decía Jimena, en la que se planteaba simplemente que existe un estímulo y que existe una respuesta, y cuando la cuestión dejó de ser suficiente, ¿sí? Entró el cognitivo conductual. ¿Sí lo habían escuchado así? ¿O qué opinan hasta ahí? ¿No opinan nada? ¿Tienen el opinador dañado? Me gusta la foto de Juan Camilo porque él sale haciendo así, o sea, voy bien. Listos. Bien, entonces este señor Kuhn piensa eso, y algunos perciben eso, de hecho, el conductismo se acabó, porque dejó de explicar con suficiencia algunos elementos de la realidad, y entonces esa es la razón por la que necesitó aparecer el modelo cognitivo-conductual. Ahí es donde les digo, ¿ustedes qué piensan? No piensan nada todavía, tienen el opinador dañado, entonces vamos a ver más adelante ustedes qué opinan. Entonces, mire que Kuhn resulta siendo muy importante. Ahora este señor, el Imre Lakatos, dice, bueno, no es necesariamente, Lakatos, digamos, también hace críticas a Kuhn, y dice, pues no necesariamente necesitamos que, es decir, no sucede como que una teoría perdió su vigencia, o como un paradigma perdió su vigencia, entonces se va para un lado y muestra el otro. De tal suerte que nosotros podemos apoyar la postura de ese conductismo diciendo, no es que llegó el modelo cognitivo-conductual y entonces se acabó el conductismo clásico, por decirlo así. No podemos decir
que llegó, digamos, las terapias de tercera generación y entonces se acabó el cognitivo conductual y se acabó el conductismo clásico, ¿no? Sino que estos paradigmas pueden coexistir, ¿sí? De tal suerte que lo que eventualmente podría suceder es que dos teorías o dos paradigmas se validen o no en un escenario del uso. ¿Sí? Y esto aquí nos otorga una posibilidad para decir que no necesariamente es que usted, si es psicólogo conductual, tenga que tomar una decisión radical y ser lo uno o ser lo otro, sino que incluso esto apoya las observaciones actuales para decir que las intervenciones cognitivo-conductuales que se hacen con diversidad de técnicas o con una riqueza técnica, tienen una tendencia a incrementar su efectividad, ¿no? No es que entonces usted use una o la otra, sino que puede utilizar las dos para decir que en el uso del escenario, que vendría siendo más o menos lo que plantea el Lacatus, usted pueda plantear cuál es más eficiente o pueda plantear complementariedad. ¿No? Y este loco, este hombre, pues dice, bueno, no, yo no creo que se pueda aplicar un método para todo, ¿cierto? Sino que sea universal y que sea, digamos, omnipotente. Yo creo que eso es falso. Sino que habrá que pensar en, digamos, formas particularizadas de aplicar a unas ciertas realidades o unas ciertas situaciones. Hay que pensar entonces que unas formas totalitarias de los métodos y de las maneras que se producen conocimiento, pues son perjudiciales. Este es Paul Feyerabend y se le conoce como el anarquista porque escribió un libro que decía contra el método, o sea, no estaba de acuerdo. Este señor sí lo deben conocer, si es que los otros no lo conocían. ¿Quién da más? ¿Quién de ustedes lo conoce? Escribió un librito que se llama La ciencia, su método y su filosofía. Y acuñó dos conceptos que son las ciencias formales y las ciencias fácticas, para decir que las ciencias fácticas son las relacionadas con asuntos reales, por ejemplo, la biología, la química y la física, mientras que las ciencias formales, pues, obedecen como a lógicas matemáticas, no son entes reales, sino son interpretaciones de la realidad, por decirlo de esa manera. ¿Nadie? Uy, están jodidos ahí. Este por lo menos, y está más cerquita, está más cercano a nosotros. ¿Ninguno? Bueno, pues este señor es Mario Bunge, ¿cierto? Este señor Mario Bunge, argentino, pues entonces digamos que lo que hace es una clasificación de las ciencias y además, digamos, hace una clasificación de las ciencias para la investigación, hablando de la ciencia básica y ¿de qué se trata esa ciencia básica? Pues que es saber o investigar por conocer, ¿sí? Y otra ciencia, pues la de investigar por conocer, por solucionar problemas, que se denomina la ciencia aplicada. Eso es lo que tratamos de nosotros hacer ahorita cuando vamos a ver las aplicaciones de ese cognitivo. Y ese Jürgen Habermas, ¿cierto? El que nos trae esa trilogía paradigmática que nos permitió a nosotros hacer una clasificación de la investigación según los intereses del investigador. Entonces ya vamos a ver. Bueno, yo les traigo este ejercicio simplemente para que usted, como no es el tema de acá, pues no vamos a profundizar, pero entonces mire que yo muy juicioso le hice unos ejercicios a usted para que, si usted lo quiere, yo se lo pongo por aquí en su ¿cómo se llama? En el chat, ¿sí? Para que usted, si a usted le interesa, pues por ahí, y si lo está viendo ahorita, pues de pronto usted haga ahí jueguitos con eso, de un concéntrese, uy, mire, eso es mucho nivel, ¿cierto? De un concéntrese para que usted pueda estudiar, digamos, algunos de los principios de esos paradigmas que son aplicables a la investigación y que también son aplicables a la psicología que usted está trabajando. ¿Listos? Entonces estamos dando un marco bastante amplio. Bueno, miremos este otro si funciona. Sí funciona. Mírenlo, aquí está. A ver si me destronan, 17 segundos. Aquí está para que usted estudie eso que acabamos de ver, que usted lo puede hacer con calmita, con tiempito. Mire, aquí está cada uno de los postulados de los hombres y los correspondientes. ¿Listo? Para que usted en su tiempo libre, si le parece, entonces lo vea por allá. Ahí se lo voy a colocar en los enlaces
Ay, perdón, ahí se le puse como algo adicional. Listo. Ahí se lo voy a colocar para que usted, juiciosito y juiciosita, de pronto lo revise. Listos, entonces como vimos, claro, no es que exista un solo paradigma al respecto de las cosas, sino que existe una serie de estructuras de conocimiento que nos sirven para interpretar la vida, los fenómenos de la realidad en un momento determinado. Pero en términos generales, cuando hablamos de investigación, esos paradigmas se dividen esencialmente en dos: cualitativos y cuantitativos. Y esto tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestra actividad clínica, que es esencialmente una actividad investigativa que se dirige a su paciente. Es decir, usted está investigando sobre lo que está sucediendo con su paciente, o no, ¿cierto? Y lo está haciendo a través de unos métodos, ¿sí? Y por eso hablamos particularmente en este modelo de cómo es que está midiendo, si es que está haciendo esto o aquello para medirlo, y luego hacemos una medición posterior para mirar si eso tuvo efectos o no. Entonces, usted tiene lo que estamos haciendo es una fundamentación desde el punto de vista epistemológico y pues, de lo que usted está haciendo. ¿Listos? Entonces, mire que cuando el modelo es cualitativo, lo que trata de hacer, lo vimos por allá en Dilthey y lo vimos también en este otro hombre, ya se me olvidó, como Bertrand Russell, es comprender, ¿cierto? Cuando el modelo es cualitativo, se centra más en comprender. Y usted entonces observa una serie de teorías que están llenas de teoría al respecto de la comprensión de los fenómenos, ¿cierto? Digamos, está más inclinada por las observaciones naturalistas o en escenarios naturales, tiende a ser más subjetiva porque lo filtra la visión sobre todo del observador o del terapeuta en este caso, ¿sí? Hacen inferencias acerca de la situación que se está estudiando, tiende a ser exploratoria, inductiva, el razonamiento es inductivo o deductivo, son dos tipos de razonamiento, usted también lo vio, lo verá, tiende a ser particularizada y entiende que la realidad, digamos, es un asunto dinámico, ¿bien? Mientras que el paradigma cuantitativo se basa en comprobar cosas, ¿cierto? Ya no necesito tanto comprender las cosas, sino comprobar las cosas. Y para comprobar las cosas, ¿qué tengo que hacer? Si yo necesito comprobar algo en investigación o en clínica, ¿qué tengo que hacer? Experimentar. Tengo que experimentar. Y experimento porque lo primero que hago es una hipótesis. Y lo que voy a hacer con esa hipótesis es comprobarla, ¿cierto? Para saber si es cierta o si no lo es. ¿Listos? Otra cuestión importante en ese paradigma cuantitativo, la medición. O sea que tengo una predilección por medir, ¿cierto? Esa medición en teoría me lleva a la objetividad o a ser más objetivo sobre mis apreciaciones. Ya no hago inferencias sobre la información, o sea, sobre solo lo que la gente me dice, sino sobre los datos. Y esa es una importancia, eso es crucial en los dos, de diferencia entre los dos paradigmas, y también lo aplicaba a la clínica. Cuando yo hago investigación cualitativa, yo trabajo con información que la gente me da de su historia de vida, lo que me cuenta y etcétera. Cuando hago investigación cuantitativa, yo trabajo datos, trabajo números, trabajo porcentajes, estimaciones, etcétera. ¿Listos? Este paradigma cuantitativo, entonces, me ayuda a confirmar y a deducir, extraer de situaciones generales o de parámetros generales situaciones particulares. Otra cosa que yo puedo hacer y que es diferente al paradigma cualitativo es generalizar. Tanto así que puedo generalizar conductas, ¿no? Bien, y piensa o digamos que es posible que conciba la realidad como una situación estática. Tanto así que cuando yo le digo a una persona que haga un registro, yo le estoy diciendo que tome una foto de una situación particular. Hágame un registro dentro de esta semana y cuando yo cojo ese registro y lo analizo, ¿yo qué estoy haciendo? Pues mirando una foto de lo que pasó en la semana. Es una situación estática de lo que pasó dentro de esa semana. A ver, hasta ahí con estas dos cosas que hemos visto, ustedes, ¿a cuál modelo, cuál paradigma les parece que es más cercano esa clínica cognitivo-conductual que ustedes hacen? La cuantitativa. A la cuantitativa, ¿quién da más o quién da menos? Cuantitativa.
Cuantitativa, Pero 2 puntos. involucrada, sobre todo por la parte de las pruebas. Por la Porque parte de las pruebas. las pruebas son cuantitativas, mientras que en una entrevista uno está haciendo una observación, ya está basándose más en lo cualitativo, en lo que puede ver, lo que puede inferir. Entonces aquí yo utilizo instrumentos que me permiten medir una dimensión, digamos, de la conducta, por decirlo así, de la psicología. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué otra persona que opine algo? Profe, yo digo que tiene que ver de las dos. Tiene que ver tanto cuantitativo como cualitativo, porque yo siempre voy a observar a la persona, pero también por medio de las pruebas también puedo, digamos, como que calificarla. Ok. ¿Alguien más? Perdón, pero no escuché así como que listos. Entonces, claro, lo que tú dices es razonable. De hecho, cuando nosotros hacemos la anamnesis, pues lo que estamos haciendo es solicitar información de la persona, ¿sí? De lo que la persona me dice, y de hecho, en muchas ocasiones hacemos inferencias sobre lo que la persona me dice, ¿cierto? Es decir, que cuando la persona me habla acerca de lo que le ha pasado en su vida, ¿sí? Yo digo, ah, por aquí va la hipótesis de adquisición, ah, por aquí va la hipótesis de mantenimiento. Entonces yo extraigo cosas de lo que la persona me dice, hago inferencias sobre esas historias, ¿sí? Que son esencialmente información. Entonces, desde ese punto de vista es razonable. Pero claro, el modelo es esencialmente cuantitativo, porque a pesar de esa información, pues yo, como decía por aquí, aplico instrumentos, ¿cierto? Hago mediciones, me interesa operacionalizar conductas y para eso entonces yo me estoy inclinando por el modelo, por el paradigma cuantitativo. Cuando yo operacionalizo una conducta, pues entonces lo que me interesa a mí esa conducta es mirar la topografía de esa conducta, mirar cada cuánto aparece la conducta, con qué frecuencia, y eso es medir, ¿sí? Bien, a ese paradigma cuantitativo lo conocemos como positivismo, ¿listos? Y tiene unas características que son bien interesantes. Por ejemplo, como que utilizamos las hipótesis, ¿se acuerda que decíamos, claro, necesitamos tener unas hipótesis para poderlas comprobar? Por eso es que este paradigma, cuando hablamos del enfoque en la investigación, se le conoce como hipotético deductivo, porque es que necesitamos una hipótesis para comprobarla o rechazarla. De hecho, nuestro modelo tiene varias hipótesis, ¿no? Entonces, las mencionaba ahorita, por ejemplo, una hipótesis de adquisición. ¿Cómo fue que apareció la conducta por primera vez? Una hipótesis de mantenimiento. ¿Cómo es que la conducta se mantiene a lo largo del tiempo? ¿Sí? Una hipótesis diagnóstica. Entonces, yo miro, a ver, y digo, ok, esto parece ansiedad, parece depresión. Y lo que hago sobre esa hipótesis es buscar mecanismos para comprobarlo o no. Entonces, lo que yo hago es básicamente el modelo hipotético deductivo. ¿Ya? Bien. Y claro, pues me sirven, ¿para qué me sirven esas hipótesis? Para aceptarlas o rechazarlas y de esa forma orientar mi investigación o mi intervención. ¿Listos? Y yo acepto la hipótesis porque descubrí con mi DSM-4, porque descubrí con las pruebas que apliqué, porque descubrí con los antecedentes que tiene, que la persona tiene depresión, pues yo puedo confirmar el diagnóstico y puedo realizar un planteamiento de intervención más acertado que si no hubiese pasado por ese proceso. ¿Listo? Preguntas e inquietudes hasta ahí. Eso es clave para podernos montar en esta cuestión. Entonces, yo sé que la metodología de la investigación me parece, en muchas ocasiones para el estudiante eso es como el ajo con una estaca en el corazón. Para un vampiro, una cosa de esa naturaleza. Más me demoré en empezarles a hablar de eso que en salir gente de la sala, ¿sí? Pero es que, chicos, lo que nos hace profesionales es, digamos, poder encontrar una forma de vincular lo que hacemos con una estructura de conocimiento. Si usted no entiende que esto es un paradigma diferente que aplica para la investigación, que aplica para la forma de pensar su caso, entonces usted es un técnico, ¿cierto? Entonces no se trata de que usted simplemente aprenda a aplicar la técnica porque sí, porque eso lo enseñan, por ejemplo, en los diplomados, por aplicar pruebas, está perfecto. Entonces enseñan a aplicar una prueba y mira el instructivo y hágale. Pero lo que existe detrás es lo que usted le hace, digamos,
pensar de forma diferente y de manera profesional, claro. Entonces, apliquemos eso ahí para hablar de las terapias de la primera generación. Tenemos que hablar entonces de la filosofía de la ciencia y etc. ¿Listos? Ya habíamos visto que existen en investigación existen esos dos paradigmas. No se me confundan. Estamos hablando de investigación y estamos hablando de psicología. Entonces, lo que estamos diciendo es que la filosofía, la ciencia, se desarrolla en forma paralela, ¿sí? Y esos desarrollos pues influyen en la manera en que el psicólogo piensa su objeto de estudio, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue arrancar por la investigación para decir que el paradigma cuantitativo, ¿sí?, tiene un enfoque que es hipotético-deductivo. Ya vimos por qué, que es empírico-analítico. ¿Por qué es empírico-analítico? Porque se necesita una práctica, un dominio. Porque se necesita de la experiencia, se necesita de una forma de llevar a la práctica de eso que usted está hablando. Y ahí tenemos problemas en algunos enfoques de la psicología, en algunos paradigmas de la psicología, de llevar a la práctica lo teórico, ¿sí? Tanto así que, por ejemplo, modelos como el psicoanálisis, algunos piensan que actualmente pues, es más una filosofía que una ciencia, es más tratar de reflexionar al respecto de los fenómenos de la vida y de las situaciones sociales y políticas y etcétera, pero que no ofrecen demasiadas herramientas para, en lo práctico, digamos, solucionar un problema o por lo menos intentarlo, sino que está allí, ¿cierto? No necesita ser empírico, solamente necesita ser reflexivo. Nuestro modelo sí necesita ser empírico, necesita ser analítico, necesita obtener datos de esas aplicaciones y se le conoce como positivista. Básicamente es lo que vemos, lo que prevalece. ¿Listos? Este paradigma, digamos que tiene algunas características. Aquí, estos son unas asuntos relacionados con la investigación, que en este momento pues, vamos a ver. Pero esencialmente me interesa reflexionar sobre las diferencias. Entonces ya dijimos, el paradigma cuantitativo trabaja con datos, mientras que el paradigma cualitativo con información. ¿Listos? El paradigma cuantitativo le prefiere predecir y controlar conductas, ¿sí? Mientras que el paradigma cualitativo prefiere comprender las conductas o comprender los fenómenos, por decirlo de esa manera. No va tanto allá como predecir y controlar, que vendría siendo parte de nuestro propósito, ¿o no? Cuando usted le está proponiendo un esquema de intervención a una persona de manejo de contingencias, ¿usted qué es lo que está tratando de hacer? Pues controlar la conducta, modificarla. Usted está tratando de hacer una predicción en función del esquema de reforzamiento que hace, ¿o no? ¿Sí? Entonces, lo que está tratando de hacer es predecir y controlar una conducta particular. Eso es lo que está tratando de hacer. ¿Listos? Bien, de tal suerte que vámonos por aquí. Entendiendo más o menos esas particularidades, arrancamos con quien fuera conocido. Esta pregunta la hicimos por ahí en asesoría, ¿no? El padre de la psicología. Quien fuera conocido como el padre de la psicología. Este señor, ¿no? Y me dieron respuestas como Freud, que ni siquiera entra aplica, digámoslo, para el tema de la psicología, pensando que es psicoanálisis lo que el hombre pues realizó. Y además reflexionando si es que ese psicoanálisis pues está más cercano actualmente a la filosofía que a otra cosa, porque no le interesa la ciencia. Entonces, es decir, es crítico de la ciencia y eso es válido. No estoy diciendo que no sea válido, es válido, ¿cierto? Existe una postura allí. Entonces, el concebido padre de la psicología, Wilhelm Wundt, pues digamos que es concebido como tal porque entre sus ideas revolucionarias está separar la psicología de la filosofía. Y entonces él piensa, claro, no solamente se trata de reflexionar al respecto de las situaciones del hombre y lo que puede pasar al interior de cada uno de ellos, sino que es importante llevar estas prácticas al laboratorio y evidenciar cómo es que funciona la situación particular. Entonces, mire que él nos dio un paso. Usted sabe que la filosofía será la mamá de todas las formas de producción de conocimiento, más de 7.000 años aquí, digamos, a partir del Imperio Romano y griego, y aún así, digamos que estaríamos hablando de una adaptación muy corta, porque hay
digamos, registros de otros tipos de filosofía que nosotros no conocemos, como por ejemplo por allá las chinas y las orientales, por decirlo de esa manera, que son incluso más antiguas. O sea, que no son ni las únicas ni las primeras, y pues probablemente no son las únicas formas de pensar al respecto del ser humano. Entonces lo que dijo este hombre, bueno, entonces como es la mamá de todo el conocimiento, la medicina, la filosofía, la matemática, todo parte de la filosofía. Entonces este hombre piensa que la psicología, ¿sí? Como el estudio del alma, ¿se acuerdan? No debería, digamos, deshacerse un poco de las reflexiones filosóficas y debería pasar a otro plano, que es el plano, digamos, de la ciencia, por decirlo de esa manera. Entonces este hombre piensa en esto y lo que hace o lo que se le atribuye es que armó el primer laboratorio de psicología para revisar de qué forma la persona, de qué forma era posible, digamos, acceder a la vida o la experiencia consciente e inconsciente. Entonces aquí ya tenemos, digamos, ciertas situaciones que algunos van a decir, aquí hay unas paradojas al respecto, y es porque digamos que asimilan el tema del conductismo como exclusivo de una forma de pensamiento, pero pensemos que aquí estaba apenas empezando a producirse esa situación. Y él hablaba de algo que luego Watson pues diría, digamos, alejarse como el asunto de la introspección. Entonces vamos a ver si la persona es capaz de acceder, ¿sí?, a lo que sucede en su mente, también era un concepto por ahí que estaba volando, acceder a lo que sucede en su mente a través de esa introspección, que la persona es capaz de pensar hacia adentro y de evaluar pues, qué es lo que ha estado sucediendo basado en esa técnica estructuralista, que es mirar cómo toda su experiencia vital estaba asociada una con otra y le permitían, digamos, o le constituían como el ser que era, ¿cierto? Entonces, pensar que el hombre era capaz de analizar sus propios pensamientos y que además podía ser objetivo, es algo que luego se le criticó, pero eso lo trató de hacer en forma experimental o en laboratorio. ¿Y quién fue el primero, digámoslo así, o una de las cabezas visibles que pensaron, no, esto no es tan así, sí es importante llevar esta práctica al laboratorio, pero no de esa manera, no me interesa tanto el asunto de la mente porque no me parece que sea tan científico, hablando de los paradigmas, porque más pegado al positivismo, todo lo que está por ahí yo no lo puedo medir, ¿cierto? No es posible que usted me diga que la persona haciendo su proceso de introspección es objetiva, no puede ser porque es subjetivo, él habla de su propia experiencia con el filtro de la subjetividad. Entonces, Watson pues se le atribuye, por decirlo así, ese conductismo que se denominó clásico, por decirlo de esa manera, porque incluso hay autores que le apuntan a decir que no, el conductismo no es una corriente, sino que son aproximadamente 14 tipos de conductismos diferentes, y que eso valdría la pena pensarlo cuando uno, digamos, reflexiona sobre que el conductismo pasó de moda. ¿A cuál conductismo se refiere? Sería esa la pregunta, si hay 14 tipos de conductismo diferentes. Que usted, digamos, en su proceso formativo, pues irá pensando en ellos o irá descubriendo. ¿Listos? Entonces, de tal suerte que este hombre dijo, ok, yo no estoy tan familiarizado con ese concepto de la mente. En ese momento también se le conocía como el mentalismo, y es atribuirle todas las situaciones comportamentales del sujeto a algo que pasa por allá. Y mi problema es que eso que pasa por allá yo no lo puedo observar. Yo lo que necesito ver son comportamientos observables, ¿sí?, y que puedan ser objetivos porque los veo en la realidad, y que eso que yo veo en la realidad pues lo puedo experimentar, lo puedo manipular, lo puedo observar, lo puedo medir, que hace parte de, digamos, uno de los conceptos que habíamos visto de ese paradigma cuantitativo, medir. Para el paradigma cuantitativo, describir es medir. Entonces, yo puedo medir una conducta en términos de su frecuencia, de su intensidad, estoy describiendo la conducta. ¿Listos? Yo puedo hacer una observación experimental, o sea, ahí sí, basada en una serie de técnicas en un laboratorio, hacer un experimento para evaluarlo, y por eso se considera empirista, o sea, necesita la experiencia para poder hacer ese tipo de análisis. Watson entonces se le atribuye, digamos, el conocido conductismo clásico. Y ese conductismo clásico, también conocido como conductismo metodológico, pues tenía que ver con la reflexión que hizo Watson al respecto de los métodos en que se producía el conocimiento. ¿Se acuerdan que eso dijimos? Las formas en que se produce el conocimiento. ¿Verdad que la persona haciendo introspección y pensando sobre lo que le pasa a sí mismo lo puede lograr? Watson no está de acuerdo, no puede ser objetivo.
Otros modelos por ahí se estaban aplicando, digamos, unas prácticas similares a eso, como pensar en que la persona haciendo introspección sobre su vida podría llegar a conclusiones, ¿sí? Y que eso podía utilizarse en terapia y la gente podía hacer insight y el insight podía ser sanador. Entonces, Watson no está tan de acuerdo con eso, ¿listo? Watson piensa, en cambio, que la psicología debe ser una acción, una actividad objetiva, ¿cierto? Que se pueda llevar el experimento, que digamos que la persona pueda constatar la existencia de una situación particular y desde ese punto de vista, pues él se centra más en las conductas observables, medibles, mesurables y formula una meta al respecto y es que, digamos, estas actividades de observación y análisis están relacionadas con predecir y controlar la conducta. O sea que vamos a lograr a través de esos métodos que plantea este hombre predecir bajo qué circunstancias podrían ocurrir ciertas situaciones y controlar lo que pueda ocurrir, ¿cierto? Él no pensaba en la existencia del alma, de la conciencia, de la mente, eso no puede ser objeto de estudio porque no puede ser experimentado. ¿Listos? Bien, entonces este hombre pues se le atribuye ese asunto de pensar la psicología como una disciplina científica, ¿sí? Que está influenciada por el darwinismo. Claro, él observa, y ya vamos a ver que Pablo, digamos, soporta esa observación, y es que los organismos animales y los humanos comparten un factor común, y es ese aspecto fisiológico, ¿sí? Por tal motivo, pues él con la influencia del darwinismo, pues piensa, simplemente todos los organismos se adaptan a su entorno, animales y seres humanos están orientados a adaptarse a las condiciones en las que viven, ¿listos? Entonces, eso hace que él difiera de lo que habíamos hablado antes, que era, digamos, el método principal aquí con Wilhelm Wundt, de la introspección, y el mentalismo, pues, que era simplemente atribuir a todas las situaciones del comportamiento a algo que pasaba por ahí en un lugar donde no podía acceder, ¿listos? Aparece entonces ese famoso modelo de la caja negra, que describió por aquí Jimena, al decir que existe una serie de estímulos y que existe una respuesta, y básicamente el principio de ese análisis era pensar que la conducta se puede analizar en función de esos dos elementos o situaciones. Entonces, ¿qué es un estímulo? Una situación provocadora de una respuesta. Y esa respuesta es una conducta que se emite en razón a ese estímulo. Básicamente, pues esa era la situación particular. Y ese modelo pues establecía que todo eso que sucedía en la caja negra, pues como no puede ser accesible, no puede ser estudiado. Y eso suscitó una cantidad de críticas al respecto. Entonces, ¿existe o no una serie de situaciones que no son observables? Si se dice que sí existen, entonces, ¿por qué? ¿Qué tanto influirán esas cosas que no son observables? Y si tienen algún grado de influencia, entonces, ¿por qué no estudiarlas? ¿De qué estamos hablando? De críticas al modelo de la caja negra, a pensar que si existe el estímulo y la respuesta, entonces, si hay algo que existe en la mitad, entonces, ¿por qué no vamos a mirar qué es lo que existe por ahí en la mitad de esos dos? La mitad del estímulo y la respuesta. Entonces, lo que actualmente se reflexiona al respecto es que, claro, esta será una de las posturas iniciales al respecto de ese conductismo, pero que no es la única, no corresponde a una mirada, digamos, a la totalidad del enfoque, sino además de sus inicios. Y por eso se considera actualmente pues, que se limita simplemente a una postura pues, teórica, que en la medida que avanza, pues simplemente la teoría se va reformulando al respecto, y que en esa caja negra, digamos, simplemente lo que ocurría era una serie de elementos internos que la tecnología, la psicología en ese momento, por decirlo de esa manera, pues no estaba interesada en ello porque encontraba suficiencia entre el estímulo y la respuesta para describir los fenómenos de la conducta que era observable. ¿Listos? Bien. Intermedios aparecen estos dos, el señor Hull y el señor Tolman. Estos dos señores pues se consideran conductuales. Se dieron cuenta de toda esta cantidad de críticas que suscitaba el modelo de estímulo-respuesta y trataron, por decirlo así, de conciliar un poco al respecto de las críticas que estaban sucediendo sobre los análisis alrededor de la conducta. Y trataron de decir que existían, digamos, una serie de fenómenos, ellos estaban tratando de centrarse un poco más en el aprendizaje, que ocurrían, digamos, sobre el asunto de las conductas.
y aparecieron unos conceptos como el conductismo mecanicista y el conductismo propositivo, diciendo que ese conductismo mecanicista tenía que ver, como estaba centrado en el aprendizaje, en las maneras en que se repetían ciertas conductas, ¿cierto? Y que esa repetición hacía pues que la probabilidad de ocurrencia de una situación pues aumentara. Esto no lo decían de esa manera todavía ya. Pero claro, en el proceso de aprendizaje lo que apunta Hull es que lo importante era repetir en forma mecánica las conductas para que pudieran aparecer, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde empieza a tambalear el asunto? Pues cuando hablan al respecto de que las conductas son una manifestación externa de la mente. Entonces ahí ya este señor Watson diría, ¿cómo así que una manifestación interna de la mente? No me interesa la mente. Entonces, aparecerá en Hull y Tolman otras contradicciones, nuevamente la contradicción que habíamos visto antes. Si es que existe algo ahí que se dice mente, entonces ¿por qué no estudiamos la mente? Ellos trataron de modificar entonces el concepto, mientras que Tolman habló del conductismo propositivo, que era también otra forma, digamos, de desviar un poco el concepto para tratar de conciliarlo, y es decir esencialmente que la conducta tiene un propósito y lo que hay que hacer es analizar cuál es el propósito de la conducta. Pero también habla de cognición, ¿cierto? Como un aspecto objetivo. Y eso hizo que tanto Hull como Tolman, digamos que fuesen criticados porque lo que trataban de hacer fue, digamos, tener una posición conciliadora que les permitiera sobrepasar las críticas al modelo de estímulo-respuesta, y resultaron ellos mismos pues en una controversia al respecto de que si los pensamientos son importantes, si las condiciones son importantes, o si estas conductas que están sucediendo son una expresión de la mente. Por ello ellos pues se les considera como unos psicólogos o unos conductistas, por decirlo así, de transición, ¿cierto? Bueno, me estoy adelantando a lo que dice aquí. Pero la ventaja de esas posiciones, de esas apreciaciones de Hull y Tolman es que lo que hicieron fue posibilitar la aparición del enfoque cognitivo-conductual. Cuando ellos dicen, ok, la cognición tiene por ahí una razón de ser, una función. Y el comportamiento tiene un propósito. Y ese propósito incluso puede estar ligado a la cognición. O sea, que la persona piensa algo, ¿sí? Se comporta de una manera y ese comportamiento tiene una razón en las cogniciones. Hasta ahí no estamos hablando del modelo cognitivo-conductual, pero ellos tratando de hacer esa conciliación, pues digamos que se aproximan a esa situación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese modelo conductual y el cognitivo-conductual? Pues básicamente la forma en que explican los fenómenos. En el primer caso, en el modelo conductual, pues lo explican a través de las variables externas y las variables ambientales. Mire que no tocamos ahí la caja negra. Mientras que el modelo conductual pues atribuye las situaciones comportamentales, las conductas, a entidades internas como el pensamiento, la cognición y la mente. Esto es un poco de la historia del desarrollo de ese modelo, que actualmente en su mayoría se concibe como cognitivo-conductual, por lo que les decía cuando hablábamos de INRI y Lakatos, y es que usualmente la aplicación de varias técnicas de estos modelos lo que hace es aumentar la efectividad de la intervención. ¿Listos? Y entonces aparece en escena este señor Iván Pavlov, que era fisiólogo, y pues él lo que estaba haciendo era identificar las reacciones fisiológicas producidas por el alimento en el nivel estomacal. Pero él haciendo su ejercicio, mire lo que pasa, lo estaba haciendo en el laboratorio, lo que hace es notar que los animales salivaban, ¿cierto? Al experimentar una serie de estímulos que estaban asociados a la comida, pero que no eran propiamente la comida. Esto él lo experimenta estudiando en laboratorios, y él estaba pues centrado en otro tipo de actividades experimentales relacionadas con ese proceso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Mírelo. Cuando él dice, ¿por qué los perros con los que se han experimentado comienzan a salivar antes de recibir la comida? ¿Eso qué es? Esto que está aquí. Es la respuesta condicionada. Wow, se me fue más para adelante. ¿Quién da más? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, ¿me la podrían repetir? Incondicionado, profe. Cuando él está experimentando, está allá en su laboratorio mirando a ver que la comida, que los perritos, él está mirando cómo se produce la salivación en el estómago, cómo aprende él eso, pero mire lo que le estoy diciendo.
Y entonces él llega y dice, ¿por qué los perros con los que se ha experimentado comienzan a salivar antes de recibir comida? ¿Cómo se llama eso? Respuesta condicional. Condicionamiento clásico. Wow. Y teniendo en cuenta lo que hablamos antes, ¿cómo se llama eso? ¿De respuesta condicionada, profe? Uy, La respuesta es un Estímulo. estímulo incondicionado y se condiciona pues ya después al sonido de la campana o sea, lo están condicionando sin... Ya metió la campana. Profe, se están generando condicionamientos, ¿no? Está No, generando- se toma un estímulo. Yo diría que es más una conducta. Señor, yo diría que es más que... Un Una estímulo conducta. neutro. Uy, muy No, es- bien. Están adelantados a su época. Ya metieron campana, no ha sonado la campana, ya la metieron, ya metieron estímulo neutro, estímulo condicionado. O sea, están espero adelante. ¿Qué otra cosa? Estímulo incondicionado, profe, yo dije. Ah, bueno, estímulo incondicionado, aire acondicionado, todos. ¿Listos? Póngale cuidado, Profe, señor. o sea, eso se da por la asociación de los estímulos. Ok, ahí hay un principio, es el principio de asociación, pues digamos que es típico o clásico de ese condicionamiento clásico, el principio de esa asociación. Pero yo lo que les estoy diciendo es que cuando Pavlov se da cuenta de lo que está sucediendo con los perros y se pregunta por qué los perros con los que se ha experimentado comienzan a salivar antes de recibir la comida, él está formulando una pregunta de investigación. ¿Cierto? Porque lo que estamos haciendo es enlazar eso que pasa por allá con su metodología de investigación con lo que hace un psicólogo en consulta cognitivo-conductual, ¿cierto? Harold. No, era en respuesta de que un estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada. Ok, bueno, bien. Entonces está bien, yo no, hasta ahora no les voy a decir que está mal, pero lo que les trato de decir es que, claro, de la observación, que es más o menos lo que estaban diciendo por aquí, que digamos que es un poco su ley, estaba apuntando un poco para allá, hablando del paradigma cualitativo que se aplicaba. Entonces, claro, de la observación de los fenómenos, aparece en este caso una pregunta de investigación que orienta cuáles son las actividades para ir a confirmar. A partir de aquí, él puede haber hecho cantidad de hipótesis, ¿cierto? Que es lo mismo que hacemos nosotros en clínica. Entonces, él dice, ¿por qué los perros con los que he experimentado comienzan a salivar antes de recibir la comida? Una hipótesis es que los perros, cuando ven la comida, piensan de ella, ¿cierto? Mire, aquí aparece. Ah, perdón, no puedo resaltar aquí en vivo y en directo. Los perros piensan sobre la comida y por esa razón salivan. Eso es una hipótesis. Dice, yo tengo como hipótesis que los perros piensan. Entonces, cuando él dice que los perros piensan, eso está cercano a un planteamiento de Watson o no. ¿Cercano o lejano? Juan dice, debe ser que los perros piensan al respecto de la comida y por eso salivan. Está lejano. Está lejano a los planteamientos del hombre, porque acuérdense que él dice, nada que ver con mentalismo, no me pare para allá. Pero Pablo, claro, se pregunta, dice, esta es la primera vez, pensemos que esta es la primera vez que el hombre ve ese fenómeno, ¿no? Dice, ¿por qué es que saliva nada más con verla, ¿cierto? Ver la comida, antes de recibirla, antes de que se la pongan en la boca ya está salivando, ¿por qué será? Entonces él se pregunta. Es lo que usted podría eventualmente hacer en clínica cuando usted pregunta sobre ¿por qué estará sucediendo esta conducta con mi paciente? ¿Por qué será que él se corta? ¿Cierto? ¿Por qué será que se acuesta? ¿Por qué será que se aleja? ¿Por qué será que no habla? ¿Por qué será que, en fin, toda esa cantidad de cosas? Entonces, lo que le estoy transmitiendo es que aquí hay un proceso que es similar al proceso de investigación. Y se formula una pregunta y esa pregunta me ayuda a formular una serie de hipótesis. ¿Listos? Entonces, claro, entre esas hipótesis estará pues que el perro tiene ideas al respecto de la comida, genera imágenes mentales, que será mentalismo para Watson. Entonces dice, no, esa vaina no me metas ese mentalismo acá, es otra cosa, ¿sí? Y entonces empieza a pensar al respecto de qué será lo que está sucediendo. Pero mire que estamos hablando que este hombre era médico y fisiólogo, y no necesariamente él se va a plantear
pregunta desde el punto de vista digamos, de una psicología. ¿Listos? Profe, Bien. es una respuesta fisiológica, ¿no? ¿Esta respuesta qué? Fisiológica. Sí, una respuesta fisiológica. Pues la del perrito. Ah, ¿cuál es la respuesta? No, yo digo que es una respuesta fisiológica, pues no sé que me toca argumentar, claro. pero no sé qué más argumentar. Claro, mira que pues Pablo era fisiólogo, él estaba mirando lo que está pasando con los órganos, ¿cierto? Particularmente con este asunto estomacal en los animales y particularmente en el perro, le está mirando las respuestas fisiológicas, ¿cierto? Pero entonces él haciendo su consideración y mirando cuánta cantidad de saliva produce el perro con la comida, etcétera, etcétera, pues se da cuenta que no hay comida, o apenas está la imagen de la comida y el perro ya lo hace, entonces él se da cuenta de otra cosa. Aquí está sucediendo un fenómeno que de pronto no es lo que yo estoy estudiando particularmente, pero se pregunta otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Entre otras cosas, ustedes lo dijeron, una asociación entre un estímulo que todavía no está condicionado, ¿cierto? La comida pues, todavía no está condicionada y es contingente, entonces se presenta, digamos, en términos de tiempo, muy cercano a la presentación de un estímulo que también está incondicionado, ¿sí? Y provoca una respuesta. Entonces, en ese caso, sí, la ecuación era la comida, la campana, que está por ahí, y bueno, eventualmente ocasiona una respuesta particular. Eso es algo que yo estoy viviendo con mi hijo, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, el niño llora, nos condiciona a nosotros, ¿no? Entonces la mamá le da seno y él experimenta, entonces, toda la satisfacción y la saciedad que está asociada a eso. Se puede decir entonces que ese estímulo que no está condicionado, de hecho al principio había que despertarlo para que tomara seno, ¿sí? Cada 2 y 3 horas, depende si sube o si baja de peso, cuando el niño está recién nacido hay que despertarlo y darle seno. Entonces está ese estímulo y está este niño, por decirlo así, que todavía no tiene un condicionamiento particular porque acaba de llegar al mundo, ¿sí? Pero durante el proceso existen una serie de situaciones asociadas a esa satisfacción que él siente cuando se amamanta. Por ejemplo, el arrullo, ¿sí? Entonces la mamá lo coloca en sus brazos y lo arrulla, ¿cierto? Entonces él está haciendo más de una cuestión ahí que decían ustedes ahorita, está asociando otras cosas, está asociando, por ejemplo, la satisfacción que siente el estar siendo amamantado con la manera en que la mamá lo está arrullando o lo está abrazando, de tal suerte que eventualmente, por ese mismo proceso de asociación, ese niño necesitará que lo chocholeen, digo yo, ¿cierto? Que lo abracen y que lo cojan para sentir calma y poder dormir, por ejemplo. Es un proceso que has llevado, digamos, asociando este niño, en el que, por ejemplo, esa conducta de mecerlo no está siendo condicionada, pero en principio no hace parte de la ecuación de amamantar. Ella podría hacerlo incluso sin los brazos o no sé, de otra forma. Pero ese estímulo que está ahí presente, que lo conocen ustedes más adelante como ese estímulo neutro, por obra de la repetición, que fue algo que vimos ahí antes, ¿se acuerdan? La repetición, la repetición y la repetición y la repetición, sucede un proceso de asociación y luego ya el niño ya, por ejemplo, estamos en un momento en que no se calma si no es cargado, en que no se duerme si no es arrullado, ¿sí? Ya hay un proceso de asociación, él no venía con eso, ¿cierto? Pero responde a eso naturalmente, ¿no? Bien, entonces, claro, hablando otra vez del perrito, dijimos que ese condicionamiento clásico que empieza por ahí es el mecanismo básico de aprendizaje en conductas, pero como estaba Watson influido también por ese darwinismo, esa corriente darwinista, entonces entendemos que esas conductas son susceptibles de aprendizaje en animales y humanos porque utilizamos principios comunes, está basado en la relación entre estímulos, ¿sí? Y a partir de esa relación entre estímulos, pues suceden conductas nuevas de lo que se supone o de lo que se deduce que aconteció un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Bien, esto siempre y cuando el estímulo y la respuesta pues se presenten en forma temporalmente cercana. Yo traté, por ejemplo, de hacerlo con los perros. Yo trabajé en terapia asistida con perros algunos años y es un asunto pues bastante interesante, ¿no? Pues, cómo hace el entrenamiento con el clicker, se llama eso, y salchichón en la lata se le daba al perro
para que asociara una cosa con la otra, la de sentarse y tome su recompensa, en fin, en fin, en fin. Entonces, ya que hablamos de recompensa, estamos hablando también de otra cosita. Entonces, vamos por ahí. Entonces, lo importante es que uno de los fenómenos en esa ecuación provoca el otro. En este caso, entonces, la campanita provoca el hambre. Arrullar al niño provoca que se duerma. Incluso el seno provoca que se duerma. Que a usted lo llame su crush, ¿sí es el que se dice así, su crush? Provoca que usted salga corriendo y conteste, ¿no? Y no sé qué otros síntomas somáticos sienta usted, de pronto palpita el corazón y sufre hidrofobia y sudoración en las manos, no sé, ¿cierto? O sea, uno provoca el otro. Entendiendo que el estímulo es entonces un evento, una situación, un elemento del contexto que genera una conducta. Entonces el estímulo es un generador. ¿Listos? Y la respuesta es una reacción que sucede en presencia del estímulo. A eso es lo que consideramos propiamente dicha la conducta. La conducta ansiosa, por ejemplo. Entonces, esa conducta ansiosa, por ejemplo, sucede en presencia de algún estímulo. Si usted está en presencia del hombre o de la mujer que le gusta, es posible que usted tenga algún tipo de reacción particular. Le tiembla un ojo, le palpita el corazón, algo le puede estar sucediendo. Entonces hay un estímulo y una respuesta que es consecuente. ¿Listos? Ejemplos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos muy simples, como por ejemplo hablar de que el semáforo cambia a rojo, ¿sí? Y pues usted se detiene en condiciones normales, porque ya sabemos que estamos en el país del Sagrado Corazón, y entonces la persona, el vehículo del peatón, se detiene. En este caso, pues el semáforo es el estímulo, y la detención de la persona, la conducta de detenerse, pues es la respuesta. Si sonara una alarma contra incendios y entonces pues la gente tiene una serie de respuestas asociadas a las alarmas. De pronto usted trabaja en una fábrica de alarmas y no le pasa nada, ¿cierto? Pero es posible que otra persona en condiciones normales escucha esa alarma y pues tenga alguna serie de reacciones asociadas. Esas reacciones pueden ser angustia, pueden ser ansiedad, pueden ser miedo, gritos, llantos, etcétera, ¿cierto? Y varían, eso es lo que vamos a ver con el principio de idiosincrasia. Esas respuestas varían, esa conducta varía, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, pues escuchar la alarma para un bombero que trabaja con eso, escuchar usted la alarma porque es la alarma de su celular y tiene que levantarse a trabajar, a que sea una alarma de incendios, en fin, hay que mirar, digamos, particularidades del asunto. ¿Listos? ¿Qué otros ejemplos tienen al respecto de ese estímulo y respuesta? Yo ya les di un ejemplo que podría ocurrirles a ustedes y es que su crush les llama y entonces usted se pone nerviosa o nervioso. ¿Qué otros ejemplos de ese estímulo y respuesta? Profe, pues digamos que un ejemplo que para mí ahorita es así como algo es que estoy así en el celular o algo y me llega un correo electrónico, entonces de una yo pienso que es la universidad. Esa es o sea, esa es la respuesta que yo tengo de una. Yo la asocio que es un mensaje de la universidad. Y cuando piensas que es la universidad, ¿qué sientes al respecto? Pues, profe, a veces siento como, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Ahora qué falta? ¿Quién podría ser de la universidad? De los consultorios, su merced. ¿Ah, sí? Pero no es miedo, profe, no es miedo, es como, digamos, como esa angustia de que algo me falte. Sí, no siento miedo, profe. Al comienzo, cuando empezamos la práctica, sí sentía mucho miedo, pero gracias a No, usted también relax. aprendí a controlar. Bueno, cuando tú sientes angustia, ¿qué sientes? ¿Cómo sabes que tienes angustia? Pues, profe, empiezo como, bueno, no sé, profe. No sé relatarlo. No sé. Ahí está. Ahí está. Tienes que pensar, digamos, se tiene que pensar en las conductas que describen la situación de la persona, ¿sí? Si ella dice, ok, me siento angustiada, ¿qué es lo que sientes cuando te sientes angustiada? ¿Cierto? ¿Para qué? Porque lo que estoy tratando yo de precisar son las conductas, porque ella cuando me habla, que es lo mismo que podría, digamos, suceder con ustedes, me está hablando de unos descriptores,
Esos descriptores pueden ser generales o pueden ser más bien específicos. Y entonces ella lo que está tratando de describir es una situación en la que ella se encuentra o siente cuando sucede, por ejemplo, el estímulo que es que suena el celular o que entra un correo, ¿sí? Entonces, cuando entra un correo me angustia, pero lo que tengo que precisar es, ok, ¿cuáles son las sensaciones de angustia? Porque mi modelo, ¿se acuerdan? Es positivista. Si ella me dice, no, pues me angustio, ¿qué es para ti angustia? Y como sabes, estas preguntas serán claves en el modelo y ustedes las habrán escuchado de pronto en algunas recepciones de caso. ¿Cómo hace para saber que está angustiada? ¿Sí? Porque a mí lo que me interesa es determinar cuáles son las conductas que ella asocia como angustia para poderlas modificar. ¿Mm? Las pruebas, a ver, sí, claro, eso pueden ocasionar, digamos, algún tipo de reacción. Entonces, ese es el estímulo, pues, ¿cuál es la respuesta? Y si la respuesta conductual, por ejemplo, de angustia sea temblar, ¿cierto? Que me tiemblan los pies, me tiemblan las manos, me sudan, ¿sí? Yo estoy encontrando diferentes tipos de respuesta, o tartamudeo, ¿sí? O me salta un ojo, lo que sea. Estoy tratando de ubicar diferentes tipos de respuestas. Usualmente existen respuestas fisiológicas ante la ansiedad, ante la angustia, como dices tú. Existen respuestas fisiológicas que también yo las puedo considerar. Ahora, si esto me mando más adelante, todavía no hemos llegado allá, pero si me fuera más adelante a la formulación clínica, pues claro, yo puedo caracterizar ese tipo de respuestas, por decirlo de esa manera, fisiológicas más claramente en la formulación, ¿no? Pero yo puedo decir que tengo respuestas de evitación, ¿no? O sea, que me llamen y entonces, ¿qué hago yo? No, pues no contesto. Ah, ok, ¿cómo utilizas eso? No, pues le pongo silencio, le doy lo que sea. Ah, yo puedo caracterizar eso como una respuesta de evitación. Entonces, parece que no hago nada, pero sí estoy haciendo, ¿sí? Digamos que salir del estímulo de alguna forma, pues es una característica de esa evitación. ¿Listos? Otro ejemplo de estímulo-respuesta. Yo, profesor. Señor. Bueno, otro ejemplo podría ser el estímulo cuando es la campana del colegio y la respuesta que nos dé hambre. Y si no suena la campana, pues seguimos de largo y no nos da hambre. Bueno, podría ser. Aunque por obra de las repeticiones, lo que va a suceder es digamos, el proceso de habituación, y lo que va a suceder es que eventualmente, por ejemplo, pues que no esté la campana, pero si siempre suena a la misma hora, como es una respuesta fisiológica, pues se transforma en un ciclo fisiológico, ¿sí? Y digamos que es una de las causantes de ¿cómo se llama esto? De la gastritis, cuando uno siempre come a horas, que es lo ideal, ¿cierto? Y por algún motivo, porque cambió de trabajo o lo que sea, pues empieza a dejar de comer a esas horas, entonces se producen los jugos gástricos a la misma hora, pero no está consumiendo la misma cantidad de material y eso hace que el estómago pues empiece a tener ciertos problemas. Pero claro, yo estudié en el técnico Francisco José Caldas antes de que tuviera que terminar mi bachillerato en el Triángulo, Instituto Triángulo, y estábamos condicionados, entonces ya sabíamos que la alarma pues era para salir a descanso, ¿cierto? Que 2 timbrazos era para salir a formar y que 3 timbrazos era para salir del colegio porque por algún motivo había que salir. Entonces, claro que existe un proceso de asociación ahí donde uno, por ejemplo, asocia el bienestar de salir o la sensación de bienestar de salir a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde en esa época, con la campana. Entonces uno ya como que se sentía de una vez. Y cuando sonaba la primera campana, en un horario que no era el horario de salida, todos estábamos esperando que sonaran las otras 2, ¿cierto? Para poder salir del colegio. Entonces, sí, siempre que hay un proceso de asociación, en este caso la campana, las 11, por decirlo de esa manera, o la salida, ¿sí? Y en uno, pues lo que hace es ese proceso de asociación. ¿Quién tiene la manito por aquí levantada, que es que no veo? Ya voy a mirar. Angie. Ahí la bajo, Angie. Ahí la subí otra vez. Angie Montoya. Oye, por ahí despertó mi mostrico otra vez. Angie Montoya, ¿no? ¿Ah? Bien. Claro, entonces, por ejemplo, vamos bueno, el tema de lo positivo o lo negativo, pues lo vamos a reflexionar ahorita. Pero entonces, que si hay un estímulo, claro, por ejemplo, el salario, ¿sí? Entonces uno espera una respuesta, una chocolatinita, una respuesta.
En teoría, pues es posible producir una serie de asociaciones, digamos, relativas a las sensaciones de bienestar con algunos elementos. Entonces, por ejemplo, existen procesos de asociación en los que ya no sea, por ejemplo, la campana, sino es el teléfono. ¿Sí? Yo me acuerdo que en el bachillerato, pues uno llamaba a sus amigas siempre, 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 al salir del colegio, lo que sea, llama todos los días, todos los días, todos los días, y se demoraba uno 1 hora, 2 horas hablando, y en el día que uno no la llamaba, ¿qué pasó? Que no llamaste, o lo que sea. Entonces hay un proceso de asociación bastante interesante, ¿no? Hay un estímulo y hay una respuesta particular. Eso puede funcionar, digámoslo, en positivo o en negativo. O sea, que hay personas con las que usted no quiere hablar, y solamente con que le timbre, entonces ya como que usted sintiera un malestar particular al respecto. Pero bien, solamente para introducirnos en el tema de que la ecuación no termina ahí, ¿cierto? Sino que se va poniendo, digamos, un poco más interesante en el paso de lo clásico al condicionamiento operante, se va volviendo pues un poco más interesante al respecto. Pero sobre eso pues hacemos esas consideraciones. Primero, es cierto, existen 4 elementos de condicionamiento clásico. Esos elementos son el estímulo incondicionado, el estímulo condicionado, la respuesta incondicionada y la respuesta condicionada. O sea que, en principio, en el escenario de una serie de situaciones, estas no son condicionadas, digamos, con una intención particular, a eso me refiero. O sea, no hay una intención particular para realizar un proceso de asociación, no hay un condicionamiento particular, entonces se entiende que existen una serie de situaciones que no son condicionadas, ¿cierto? Pero esos estímulos incondicionados, generan una serie de respuestas que no necesitan ser aprendidas, ¿sí? Como respuestas de miedo o de hambre, si es un asunto fisiológico, ¿sí? Como por ejemplo las respuestas reflejas, etcétera, ¿cierto? Y las respuestas incondicionadas, pues también aparecen ahí como situaciones, comportamientos que se activan en un momento determinado, ¿sí? Y son comportamientos pues, que no, en principio no necesitan un proceso de aprendizaje, no necesitan estar determinadas de manera previa, hacen parte como del paquete con el que venimos nosotros y que respondemos naturalmente a eso. Bien. Ok, entonces una precisión que estaba haciendo por aquí Harold, y es que los estímulos incondicionados generan respuestas incondicionadas que son reflejas o involuntarias. Eso es, digamos, el típico que usted pues ya sabe. Y aquí traigo el ejemplito entonces de mi hijo, ¿no? Entonces les estaba diciendo, claro, pues por ahí aparece el seno o aparece el tetero, que es un estímulo que primero pues no tiene una condición particular, pero que cuando se empieza, ahorita pues que estamos tratando como de mezclar esas dos cosas, por ejemplo, en el niño, porque va a llegar el momento en que ya se le acabe la dieta y que yo tengo que mirar a ver qué hago con el niño y le tengo que dar tetero. Entonces, la tolerancia también, pues miramos a ver cómo funciona. Entonces, mire que un estímulo que al principio era neutral, que era, por ejemplo, cargarlo o mecerlo durante el proceso de alimentación, se convierte en un estímulo condicionado y entonces ahora se nos convirtió a nosotros en una condición para que el niño se tranquilice, cargarlo, ¿sí? Y es más o menos normal, es casi que decir normativo o habitual. Se utilizan otros elementos, pero el principio es el mismo. Yo, por ejemplo, lo coloco en mi hamaca y pues se mece y él siente que está lo mismo, arrunchado, ¿cierto? Y que lo están meciendo. Entonces, sobre eso, pues hay muchos ejemplos al respecto de eso. ¿Cuál es el miedo a algo? Por ejemplo, el miedo a los perros. Es una situación que se puede condicionar, ¿sí? El miedo a las arañas es una situación que se puede condicionar por métodos como los que incluso veremos más adelante, como modelamientos o etcétera, ¿sí? O asociación de dolor con ciertas cosas, o asociación de miedo con ciertas figuras en particular. Y esas asociaciones o esos procesos de asociación, pues, pueden producir respuestas que usualmente pues, aparecen en forma automática, digamos, en algunas ocasiones. ¿Listos? Bien. Luego, esos otros puntos claves de esos 4 elementos, pues son los estímulos condicionados. Ya es cuando existe, digamos, una asociación entre el estímulo, pues que primero era neutro, en el caso del ejemplo, pues cargarlo, ¿sí? Y que luego se vuelve una condición, ¿sí? Se vuelve una condición para que él se calme, ¿sí? Ya no solamente, digamos, ponerle el tetero ahí, sino que además toca alzarlo y quiquearlo. Además, porque se ha hecho un proceso de asociación en el entrenamiento, siempre nos dijeron, sáquele los gases así, no sé qué. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace uno? Pues le va sacando los gases
y el niño va asociando una cosa con la otra dentro del proceso. Entonces, claro, ahí lo que sucede es una respuesta condicionada. Entonces, el niño asocia exitosamente eso que antes era neutro. Antes realmente el niño no le importa, no le va, le viene, si usted lo carga o no lo carga, pues lo pusieron en la bandejita, en una cunita ahí en el hospital, y pues no, usted lo carga bien, y si no, también, ¿no? Pues no pasa nada con el niño, pero hizo un proceso de asociación en el que alimentándolo o sacándole los gases, está siempre usted levantándolo, quichiqueándolo, moviéndolo, y el resultado es que pues, él tiene ahora pues, una respuesta condicionada, y es que no se duerme, sería la respuesta condicionada de dormirse. Sí, no es por obra de mecerlo y quichiquearlo un ratico, hablarle un ratico y lo que sea. Ahora, claro, cuando usted va a realizar esos procesos, por ejemplo, tipo higiene del sueño, que también lo hemos estado haciendo, entonces viene el ritual, más o menos hasta ahora ya se le aproxima la hora de bañarlo, de secarlo, de echarle perfumito y todo eso, después cenito, bueno, cambio el pañal, cenito y a dormir. ¿Sí o no? Lo que estamos procurando es que asocie esos elementos del bañarse y del ritual con el tema de prepararse para el dormir. ¿Listos? Entonces, de lo que estamos hablando en todo caso es que ese condicionamiento es un aprendizaje que sucede cuando existe una asociación. Y pues que la persona, el organismo, el animal o el sujeto pues aprenda que en presencia de un estímulo pues emite una respuesta. Eso es, digamos, esencialmente claro. Sobre eso pues hay pues, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hace unos años tuve, algunos ya saben ese caso, tuve en clínica una persona con una disfunción sexual, ¿sí? Con su pareja. Entonces, cuando fuimos a mirar ahí las hipótesis de adquisición y todo esto, pues había sufrido abuso alrededor de los 8 o 9 años, ¿sí? Y lo que hacía la escena tediosa era que el tío, que era quien se acercaba a él, pues tenía una forma particular de acercarse, esperaba que estuvieran solos, se metía al cuarto, apagaba la luz, le decía cosas, se le aproximaba, etc. Y él, ya de 37 años más o menos, pues lo que estaba haciendo era experimentar nuevamente esa situación en la que la pareja quería sorprenderlo o quiere sorprenderlo, quiere intimidar con él, ya no estamos hablando del tío, sino de su pareja, ¿cierto? Entonces, él hace una asociación total con la forma en que ella se aproxima con la respuesta correspondiente que tenía cuando era niño de 7 años. ¿Cuál era esa respuesta? Pues de miedo, de ansiedad, de etcétera, nada sexual, ¿cierto? Entonces, cuando la pareja, unos 29 años después, viene a hacerlo de la misma forma, se viene a aproximar de la misma forma, ya existía un proceso de condición particular. Entonces, la condición para que apareciera el miedo, la ansiedad y todo ese tipo de situaciones y respuestas fisiológicas era que entrara en secreto, que apagara la luz, que se le acercara por la espalda, que le dijera una serie de cosas que estaban condicionando una respuesta, digamos que para el momento de la vida de la persona, puede ser desadaptativo y que le estaba ocasionando problemas maritales. Entonces, que si hay un proceso de asociación, claro, el tío siempre se le aproximaba, digamos, a las mismas horas, bajo las mismas condiciones, con la misma técnica, diciéndole las mismas cosas, y eso pues le ocasionó a él un aprendizaje, ¿sí? Que le estaba pasando cuenta de cobro actualmente. ¿Listos? ¿Cuáles son las actividades que son básicas cuando usted, digamos, aborda un caso, digamos, con el filtro de este tipo de situaciones? Pues lo primero es que se identifiquen qué es lo que es estimulante para la persona y cuál es la respuesta que se quiere condicionar. Entonces yo necesito identificar cuáles son los estímulos y cuáles son las respuestas que deseo tener, ¿sí? Bien, lo otro es que ¿por qué? ¿Por qué necesito mirar? Porque lo que necesito hacer es un proceso de asociación, porque es que esa relación no necesariamente existe, son aprendidas. Basado en el ejemplo de lo que les había dicho, pues no necesariamente existe una relación entre apagar la luz y sentir intimidad con una disfunción eréctil, ¿no? Lo que hizo fue aprenderla, porque esto le causa ansiedad, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es un proceso en el que voy a enseñar a la persona esa asociación, ¿no? Listos. La respuesta a condicionar es la misma que sucede en forma automática, pero lo que necesito es utilizar un estímulo que antes era neutro. Entonces, en el caso de los perritos, pues cuando uno les decía que se sentaran, que se levantaran, que caminaran o que andaran, pues ya no existía el salchichón, sino que lo que existía era el clicker, ¿cierto? Entonces ahora
La misma respuesta, pero en presencia de ese clicker particular. Yo lo que necesito es reemplazar una cosa por la otra. En este caso, hacer una asociación con algo que le permita a la persona efectuar su actividad particular. Eso puede ser, por ejemplo, una canción, un escenario particular, un momento en especial, en fin, depende de lo que usted esté tratando de hacer. ¿Listos? Y esos estímulos, condicionado e incondicionado, pues deben ser diferentes, no pueden ser el mismo. Básicamente eso es lo que se... Ya para terminar este proceso, entonces algunas consideraciones al respecto. Entonces, entre más asociaciones haga entre el estímulo condicionado e incondicionado, pues tengo mayor probabilidad de que ese estímulo condicionado provoque una respuesta. Entre más asociaciones haga yo, más probable es que se suscite una respuesta particular. Entonces, si el estímulo entonces, bueno, una acción que digamos que es clave por aquí, y es que el estímulo neutro suceda antes que el estímulo incondicionado. Esto sería como que el clicker suceda antes de la acción particular que necesito que realice, ¿sí? Y luego la recompensa. Digamos, he tratado de evitar el concepto de recompensa para que no nos confundamos con el condicionamiento operante. ¿Listos? ¿Qué tan cercano o qué tan lejano está en el tiempo uno del otro? Entonces, para incrementar la probabilidad de que exista una asociación, pues entonces los estímulos deben ser lo más cercanos posibles. De tal suerte que si lo que quiero es compensar una conducta, por ejemplo, en un niño, pues no me voy a esperar un año después para darle una bicicleta de algo que apenas hizo en enero. Entonces, lo que debo procurar es que los tiempos en términos de la distancia, pues sean contingentes, o sea, que haya una contingencia ahí. ¿Listos? Bien, creo que podemos dejar hasta aquí, aunque tenemos mucho y creo que la voy a tener que agilizar el paso para poder terminar todo esto. Esto es todo lo que hay al respecto de esto. Entonces prometo agilizar un poquito más para lograr desarrollar toda la primera generación, que lo que he tratado yo de hacer aquí con esto es no solamente decirles, sí, son técnicas de la primera generación y para de contar, sino como tratar de hacer reflexiones al respecto de la forma en que se desenvuelve cada técnica para que usted no tenga tanto lío en la aplicación luego. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Muchas gracias. Profe, todo muy claro, muchas gracias. Uy, sí, claro, como el agua del río Bogotá. Es posible que el día 15 tengamos una profe invitada para que nos hable de la activación de las rutas en presencia de maltrato, violencia y violencia sexual, para que ustedes, digamos, tengan una noción al respecto de eso en el momento que haya consulta, porque hemos tenido, digamos, algunos casitos donde se presenta esa situación. ¿Listos? Bueno, chicos, entonces no se les olvide llenar la asistencia y nos vemos de hoy en 8. Gracias, profe. Chao. Chao, feliz año. ¿Qué descanses, profe? Qué Chao, pena. María. ¿Será que me podrías enviar por interno el link? Porque es que me dice que no me deja entrar a las conversaciones.